Dios les bendiga, amados de Dios. Habíamos quedado en la vez anterior en que debíamos de cuidarnos a nosotros mismos y terminábamos el estudio anterior con el versículo de Pedro, donde se nos compartió Dios mismo hablando en su palabra escrita que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora entraremos a la tercera parte de este tema, Cuídate de ti mismo y de la doctrina, parte 3, Cuídate de la doctrina. ¿Por qué cuídate de la doctrina? Tú tienes que ser el obrero de la palabra, que escudriña las escrituras y que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y que además la doctrina que profesa debe ser de acuerdo a la palabra de Dios sin haberle dado interpretación privada. Sin añadir, porque nadie tiene la autoridad, nadie, ningún ser humano, ningún iluminado tiene la autoridad de interpretar la palabra, agregarle palabras, quitarle, cambiarle, para que finalmente se niegue lo que Dios dejó establecido al inspirar a los santos hombres de Dios. Ya vimos por qué debemos de cuidarnos de nosotros mismos. La razón es simple, porque nuestra responsabilidad individual, el cuidar lo que creemos, confesamos y enseñamos. Ya que como vimos, el adversario usa la palabra llevándonos a considerar lo que dice, a agregar o a añadir, a cambiar, a quitar, para finalmente negar la palabra y la voluntad revelada de nuestro Padre. Se debe entender que el adversario no cambia toda la palabra revelada de Dios. Él usa de cambiar una palabra o el sentido espiritual que nuestro Padre le dio a la revelación, logrando que los hombres corruptos de entendimiento interpreten carnalmente la revelación de Dios. Ya que estos hombres y mujeres no son inspirados por Dios, sino que son inspirados por el Dios de este ciclo, que poco a poco va cauterizando su entendimiento. Es por tanto que Dios nos recuerda. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Abran sus Biblias y vayamos a 1 Timoteo 4:16. Esto es lo que Dios nos dice a cada uno en particular. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se han preguntado por qué Dios inspiró a Pablo a hacer esta declaración? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Falsos profetas, dice la palabra de Dios. Y sabemos que un profeta no es tan solo aquel que predice, sino que también el que declara. Como por ejemplo podemos encontrar falsos profetas que enseñan que la salvación es por obras, que predican la condenación, que niegan el bautismo en Espíritu Santo, omitiendo o negando que la salvación ya fue hecha disponible, que solo se debe reconocer al que Dios puso como propiciación por nosotros y pagó con su sangre, la sangre de Jesús el Cristo, el que nos limpió de todo pecado. Esta salvación fue hecha disponible a los judíos primeramente, luego a nosotros los gentiles. Hechos 2:36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En estos versículos, Dios nos enseña que para poder renacer del Espíritu de Dios, el ser bautizado en Espíritu Santo, yo no necesito hacer obras. Solamente necesito cambiar mi modo de pensar. Si tenía una doctrina errada, corregirla. Si siguiendo a religiosos como los judíos seguían a sus líderes, a sus sacerdotes, que conociendo la palabra de Dios, la interpretaban a su arbitrio, a su manera de pensar, y la aplicaban básicamente para tener y obtener beneficios propios. Igual que ocurre hoy, porque muchos de los que se dicen líderes, autodenominados pastores, evangelistas, maestros, están obteniendo rédito por el cargo que ostentan. Están viviendo del diezmo porque no trabajan. Ya eso lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Pero esos hombres corruptos de entendimiento, que tienen cegados los ojos al entendimiento, duros de cerviz, aunque se les muestre, está escrito que Jesucristo no es Dios, porque Él lo dijo. Él dijo que hacía la voluntad de su Padre. Él dijo que lo que Él hablaba le mandaba, era mandado por su Padre. Pero aún leyéndolo, no lo creen, porque si no se les caería toda su doctrina. Hay otros que están enseñando doctrinas tan perversas como encubiertamente seguir con las doctrinas de la Iglesia Católica, del trinitarismo, de la encarnación, pero básicamente religiosos, contumaces, prevaricadores, que están pervirtiendo la sana doctrina. Es por eso que Dios nos llama a tener cuidado de esos falsos maestros. ¿Y cómo voy a tener cuidado si desconozco la voluntad de Dios? Si nunca tomo una Biblia, nunca la abro, nunca la estudio, porque es fácil llegar al templo, ponerse la Biblia bajo el brazo y ponerla en el asiento y levantar los brazos y gritar aménes, aleluyas y ponerme a bailar con los grupos de baile o seguir el ritmo de los grupos musicales y bailar al son de las luces, porque todo es parafernalia. Pero de la palabra de Dios correctamente vivida, nada. Es simple. ¿Cómo podemos? ¿Cómo pueden renacer? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No les dijo: vamos al río, hagamos un paseo, vamos al mar, meternos al agua. Como ya vimos con anterioridad, ese día se añadieron 3.000 personas. En el derramamiento del Espíritu Santo estaban los 2 apóstoles y los 120 seguidores. Y no había agua suficiente para meterlo a todo el agua, ¿sí? Y no lo dice. Entiendan, si no está escrito, no es de Dios. Para nosotros los renacidos, cuando Dios nos muestra en Corintios 12 que tenemos 9 manifestaciones y una de esas 9 manifestaciones es discernimiento de espíritu,
No crean ustedes que va a aparecer un rayo, una nube o como se le apareció a ese varón que había roto la palabra y se le apareció un dedo, o nos va a hablar a través de un burro. Nada de eso. Todo fue revelado en la palabra de Dios. Si Dios reveló a un hombre para que escribiera que solamente con arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo eran perdonados nuestros pecados. Y en ese mismo momento recibiríamos el Espíritu Santo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. ¿Cuándo lo va a recibir? En ese mismo momento. Cuando lo haga. No tiene que estarse preparando, como algunas religiones preparan a la gente para ser bautizado. Nada de eso. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay otras religiones que dicen que la gracia viene del Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona la palabra gracia. Habla de la misericordia de Dios, pero no de la gracia. Porque la gracia se hizo disponible en el momento en que Jesucristo padeció en la cruz y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, comenzó la iglesia de gracia. Desde ese momento, no antes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo yo me salvo? Creyendo lo que está escrito. Así de simple. Creyendo lo que un día a mí me enseñaron, yo renací. Solamente creyendo y poniéndolo en práctica. Porque la palabra fe, la palabra pistis, significa creencia. Y creencia es un verbo. Y como verbo connota acción. Yo actúo de acuerdo a aquello que estoy teniendo fe o estoy creyendo. Efesios 2:9. Es más claro. No por obras para que nadie se gloríe. Así que todos aquellos que están haciendo obras porque son buenos, como vimos con anterioridad, el alimentar a los mendigos, el andar regalando plata, todos son obras. Y ellos se glorían en eso. Mira qué bueno soy, voy a los hospitales. En vez de ir a un hospital y enseñar que la sanidad ya fue dada por Jesucristo, ellos van a orar por los enfermos. ¿Se dan cuenta? Agregan una palabra, cambian una palabra, quitan una palabra, finalmente niegan lo que Dios dice. Pero son buenos, están haciendo obras. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo serás salvo? En el momento en que confiesa con su boca que Jesús es el Señor de su vida. Y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. No se levantó a sí mismo. Si esto se enseñara en aquellas religiones donde creen que Jesucristo es Dios, toda su doctrina se cae. Por eso no lo enseñan. Porque como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando de dos personas diferentes. Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, no se levantó a sí mismo. Dios, su Padre, le levantó a los muertos. Cuando yo tenga clara esa doctrina, yo seré salvo. No antes. Nadie que crea que Jesucristo es Dios es salvo. Es más, es escrito. Aquellos que creen que Jesucristo es Dios, que niegan al Salvador, son el anticristo. Romanos 10:10.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como vimos en estudios anteriores, el corazón es aquel lugar tan íntimo de nuestra mente, el cardia, desde donde nace nuestra creencia, esa creencia que da fruto. Como veíamos, la creencia tiene dos caras, creencia positiva y creencia negativa. La creencia positiva trae resultados, la creencia negativa trae consecuencias. Entonces yo creo en mi corazón y recibo la justa justicia de Dios, la justicia de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la acción. Yo lo confieso. De la abundancia del corazón habla la boca. Falsos maestros son aquellos que enseñan que el hablar en lenguas era solo para ese tiempo, y no es importante o necesario hoy, y que desde los púlpitos y testeras permiten la operación encubierta de espíritus diabólicos. ¿Sabían ustedes? Porque la música, las luces, la danza, como no es de Dios, no glorifica a Dios, Dios no lo mandó, es un fuego extraño. Y al ser un fuego extraño, está adorando al adversario. Y como están adorando al adversario, se van a encontrar ustedes con líderes que soplan a la gente. Es un golpe espiritual que los tira de espalda. Otros le dan cachetada porque la cachetada del Espíritu Santo. Por eso dice que es la operación encubierta de espíritu diabólico. Todos aquellos falsos maestros, porque Dios no los ha llamado a ese ministerio, no están inspirados por Dios, están haciendo el trabajo del adversario. Entiendan. Si aquí no hay dos caminos, aquí no hay varios caminos para llegar a Dios. Está la doctrina correcta y está la doctrina del adversario. O se camina en luz o se camina en tinieblas. Por eso Dios dice en Apocalipsis, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré mi boca. No hay términos medios con Dios. O se hace su voluntad o no se hace. No se hace la voluntad a medias. Por eso dice que en la operación encubierta de espíritu diabólico, los que se apoderan y poseen a aquellos que dicen que los tomó el espíritu, o que danzan, cantan, tocan instrumentos, no entendiendo que estos son espíritus diabólicos y engañadores. Los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad, como lo veíamos en Juan 4:24. Vayamos ahora a 1 Corintios 14:2. Le doy la referencia para que ustedes lo vean. Juan 4:23 y 24 y 25 pueden leerlo. 1 Corintios 14:2. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Quieres hablar con Dios? Habla en lenguas. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Quiere edificarse? ¿Quiere que ese hombre interior sea poderoso? ¿Quieres ver milagros, señal y maravilla en tu vida? Habla en lenguas, porque te está edificando. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Así que todos aquellos que inventan el hablar en lenguas y repiten palabras, porque se escucha bonito, y mientras que están enseñando o mal enseñando a la gente, según ellos hablan en lenguas, repitiendo palabras que son inspiradas por Dios, ni son dadas por Dios al Espíritu en ellos, porque no lo tienen, porque no creen en el renacer, no creen en el Espíritu Santo. Por eso siguen metiendo a la gente en el agua. Conocen solo el bautismo de Juan, no el bautismo del Espíritu Santo que se hizo disponible al confesar a Jesucristo como Señor de nuestras vidas.
1 Corintios 14 y 18. Pablo decía, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Si para Pablo, que recibió toda la revelación, la doctrina de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Timoteo, que es un libro doctrinal para el liderazgo, ya veremos eso más adelante. O Tesalonicenses, que habla de la esperanza, recibió toda la revelación de Dios, toda. Se le reveló, como lo pueden ver en Colosenses 1:27, que nosotros tenemos a Dios en Cristo nosotros. 1:27, Colosenses. Sigamos. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que todo aquello que dicen que los tomó el espíritu, los tomó un espíritu diabólico, que lo hizo danzar, lo hizo cantar, lo hizo tocar instrumentos, porque el espíritu los toma. Es un espíritu diabólico, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo decido cuándo hablo en lengua. Y lo hago doctrinalmente en la forma que Dios me lo enseña, en mi vida de oración privada. Si estoy en una congregación o estoy 2 o 3 reunidos, lenguas con interpretación para que todos reciban edificación. O si hay una congregación, lengua con interpretación y profecía para que todos reciban edificación, consolación, exhortación. Pero en mi vida de oración privada, si estoy solo, hablo en lenguas. Porque si para Pablo, con toda la revelación que recibió, él decía que hablaba en lenguas más que todos vosotros, ¿será esa la clave para ser inspirado por Dios? ¿Lo han pensado? ¿Quieren ser inspirados por Dios? Hablen muchas lenguas. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues Dios no es un Dios de confusión. Y donde alguien está parado en el lugar alto, gritando con micrófono, y toda la concurrencia está saltando, levantando los brazos, gritando aménes, aleluyas, alabado, es confusión. No hay paz. Y si no hay paz, no está Dios. Y ustedes pueden discernir espiritualmente las situaciones. No necesitan un rayo, una zarza ardiendo. Necesitan mirar, manteniendo en su mente, en su corazón, la sana doctrina. Y Dios les va a mostrar. Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que en todas las iglesias de los santos tiene que haber paz. No puede haber confusión, no puede haber griterío, no puede haber bulla, no puede haber saltos y tonteras por ese estilo. ¿Y qué harán estos falsos maestros? Introducirán herejías destructoras. 2 Corintios 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Así que todos aquellos líderes que dicen que Jesucristo es Dios, están negando al que sufrió, padeció, resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo niegan. Y esa es una herejía destructora. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo sé que muchos me han escuchado de decir respectivamente de un creyente o de los creyentes en general que están locos porque los ven todas las tonteras que hacen, porque son tonteras, porque no disciernen
la doctrina correcta. Tienen la palabra de Dios, ahí está la doctrina correcta. Si está escrito, eso lo decide, yo lo hago. Si no está escrito, eso lo decide, no lo hago. No necesitas ser un iluminado de Dios para entender eso. Y recuerden, ¿quién es el camino que lleva al Padre? Jesucristo. Por eso dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Según de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No quieren soltar ese puesto de importancia que tienen, donde automáticamente se pusieron, porque construyeron una sala, la llenaron de sillas y se autodenominaron pastores, profetas, maestros, arcángeles y todo lo que ustedes ya saben. Y reciben el diezmo a la gente que va ahí creyendo que va a recibir la sana doctrina, y lo único que hacen es que los vayan a ordeñar. Disculpen la expresión, pero literalmente lo que hacen, ordeñar a la gente, sacarle todo lo que tiene. Y si ustedes leen la historia de la Iglesia Católica, ellos su riqueza la extrajeron de todos aquellos a los que le vendieron dispensas de salvación. Y hoy día los que se dicen pastores, profetas, evangelistas hacen lo mismo, con otro nombre, pero lo hacen de la misma manera, ordeñan a la gente, pero no le dan la salvación. Por eso Dios dice que su tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Según de Corintios 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otra falsa doctrina. Miguel, Gabriel y Lucifer. Tres ángeles de Dios. Uno quiso sentarse en el trono de Dios usurpando su autoridad. Lucifer. El refulgente. ¿Qué significa Lucifer? Refulgente. Su vestuario, y está mencionado en la palabra de Dios, era de piedras preciosas que daban diferentes colores. Este ángel arrastró en su caída a un tercio de los ángeles. Y esas son las huestes de maldad de las regiones celestes de las que habla Efesios 6. Y si dice, según de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Todavía no les llega el juicio. Todavía no les llega el juicio. Ellos son los que causan todos los males de la tierra. Ellos son los que gobiernan la tierra. Entonces, también es una doctrina de demonios el orar por el mundo. Jesucristo no lo hizo, oró por aquellos que le había dado, y que iban a creer por lo que ellos hablaran, no por el mundo. Y lo dice claramente, yo no oro por el mundo. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, lo dijo, y él no oraba por el mundo, ¿sabes lo que hace un Hijo de Dios hoy día? No ora por el mundo. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Como nosotros hemos visto en estudios anteriores, siempre les digo estudios anteriores, porque supongo y creo en mi corazón de que lo están siguiendo, lo están estudiando
lo están leyendo, lo están escuchando ahora desde que comenzamos a hacer grabaciones, de que el remanente fiel es muy poco. No crean que van a ser grandes millones de los salvos. La salvación fue para todo el mundo. Está disponible para todo el mundo. Sin distinción. La sangre de Jesucristo para todos aquellos que de esa gran cantidad de gente haya lavado su vestido de la sangre del Cordero, confesándolo como Señor de su vida, es salvo. Pero de ahí en más, es responsabilidad individual de caminar dentro de la doctrina correcta. Porque es muy posible que todos aquellos falsos maestros, pastores, evangelistas, todos los que son profetas, todos los que se quieran poner títulos, quizás en algún momento renacieron, pero fueron comprados por el adversario. ¿Se acuerdan cómo trató de comprar a Jesucristo? Cuando lo tentó, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mira, todo estos reinos te doy, si postrado me adorares. Y a esa persona lo puso en un lugar alto y se postró ante el Dios de este siglo para adorarlo y arrastrar tras sí a toda esa gente. Y toda esa gente está perdiéndose la vida eterna. Y si Dios dejó como ejemplo por Noé, solo 8 personas se salvaron. Con 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, 3 personas. ¿Ustedes creen que la nueva Jerusalén, la que baje del cielo, de la que habla Apocalipsis, va a ser una ciudad que abarque todo el mundo? Es una ciudad. Una ciudad. Imagínense, de todo el pueblo de Israel, de todos los judíos, de las 12 tribus de Israel, solo son 144.000. Son millones los que aún creen ser judíos y se disfrazan como judíos. Pero solamente son 144.000 y ya fueron elegidos de las 12 tribus. Así que todos los demás están fuera. Por eso cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hechos, es decir, Pedro, 2 de Pedro 2:6. Se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué es lo que ocurría en Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? También lo leímos. Sodomitas eran los que gobernaban. Lo que hoy día se llaman gay, tercer sexo, Dios le llama sodomitas, porque o sodomizan o son sodomizados. Por eso es sodomitas. Los que se echan con varones. También lo vimos, Romanos 1. Según de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué querían los malvados? Que sacara a los ángeles para conocerlo. Y como vimos, la palabra conocer es sexual. Así que querían sodomizar a los ángeles. Según de Pedro 2:8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Según de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados? ¿Cuándo van a ser castigados? En el día del juicio, no antes. Si un pecador se va a dormir, en la segunda resurrección va a ser levantado, y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, va a ser la segunda muerte. Así está escrito. Crean lo que está escrito. No le crean a la doctrina de demonios que se propagan por el mundo. Crean lo que está escrito. Yo siempre les digo, trabajo con la Reina Valera porque es la que está menos manoseada, menos tergiversada. Hagan el ejercicio, yo lo hice.
Tomen una Biblia de 1960 y tomen una de las nuevas Biblias que están saliendo ahora. Y busquen un versículo. Y van a ver que no cambia toda la palabra, cambian una palabra. Y esa palabra cambia el sentido al versículo. O cambia el sentido de lo que Dios trataba o quiere comunicar a su pueblo. Según de Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Siguen la carne, lo que ven, los 5 sentidos. Lo que ven, lo que huelen, lo que tocan, los 5 sentidos. Andan en concupiscencias e inmundicia. El no hacer la palabra de Dios es una inmundicia. Así es simple. Para aquellos que piensan que fornicar es solamente lo sexual, también espiritualmente yo fornico, al seguir una doctrina incorrecta. Al vivir una doctrina incorrecta, al enseñar una doctrina incorrecta, estoy fornicando tras dioses ajenos. ¿Y cuáles son estos inmundos, concupiscentes, y desprecian el señorío de Dios, que son atrevidos y contumaces? Son aquellos que avalan y defienden y aceptan a sodomitas y lesbianas, tanto en su familia, en su casa o en el templo, en el lugar donde se reúnen. Los que tienen la piedad como fuente de ganancia, todos aquellos que están viviendo de los diezmos y del compartir, de aquellos que creen que están haciendo la voluntad de Dios, también son contumaces, son inmundos. Los que descuartizan el cuerpo de Cristo día tras día. ¿Saben cómo los descuartizan? Quitándole la salvación. Porque si yo renazco, paso a ser parte del cuerpo de Cristo. Si yo me bautizo en Espíritu Santo, tengo la prueba irrefutable que soy un hijo de Dios y que formo parte del cuerpo de Cristo. Si yo no le enseño a la gente, le estoy quitando a esa persona que forme parte del cuerpo de Cristo. Estoy descuartizando el cuerpo de Cristo. Los que amparan, defienden y justifican la perversión de la sodomía y el lesbianismo en sus congregaciones y aún en sus propias casas. Los que aceptan en sus congregaciones el error de la doctrina y práctica de la exactitud de la palabra de Dios. La contaminan. Cambiando una palabra, agregando una palabra, añadiendo una palabra, respondiendo considerando al adversario para finalmente negar la palabra. Según de Pedro 2:11. Mientras los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Según de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para prisa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿De quién está hablando? De los contumaces, de todos aquellos que le mencioné con anterioridad, los que son inmundos, los que desprecian el señorío, los que son atrevidos y contumaces y no tomen decir mal de las potestades superiores. De ello está hablando. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, porque no las entienden, tienen cegados los ojos del entendimiento, como habla en Corintios. El Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, porque para allá van. Son presa hoy día del Dios de este siglo y van a ser destruidos. Perecerán. ¿Cuándo perecerán? En el día del juicio de Dios, en su propia perdición. Según de Pedro 2:13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, se recrean en sus errores. Según de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cuántas cosas? Lleno de adulterio. No es tan solo sexual, aunque sí, también hay
adulterio sexual dentro de las congregaciones y son permitidos por aquellos falsos líderes. Es un adulterio espiritual, porque están adulterando la palabra de Dios, están adulterando la sana doctrina. Y no se sacian de pecar, siguen haciéndolo, vez tras vez tras vez. ¿Y qué es lo que hacen? Seducen a las almas inconstantes, a aquellos que vienen buscando conocer a Dios y reciben una doctrina falsa porque son inconstantes, porque todavía no están afianzados en la palabra de Dios. Entonces le pueden enseñar cualquier doctrina. Y como son inconstantes para leerla, para estudiarla, para escudriñar la Escritura y para ver si estas cosas son así, los seducen. Y estos líderes están habituados a la codicia. Viven como reyes. De los diezmos y ofrendas. Y por ello, Dios dice que son hijos de maldición. Según de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y eso ustedes, para que lo lean, en Números 22, del 4 al 35. Según de Pedro 2:16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se dan cuenta que un profeta también puede ser extraviado de la sana doctrina? Porque la bestia de carga le habló a un profeta. Así que no te creas que porque el que está delante tuyo en ese lugar alto para ser adorado te dice yo soy profeta, pastor, evangelista, maestro, no quiere decir que no esté haciendo la voluntad correcta de Dios. Según de Pedro 2:17. Estos falsos profetas, estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Según de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Según de Pedro 2:19, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es esclavo del que lo venció. Así que todos aquellos que están siguiendo al pastor Juanito, al pastor Pedrito, a Zambito, como se llame, son esclavos de ese hombre. Y no son discípulos y seguidores de Dios, como dijo Amado. Según de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, lo leo de nuevo, según de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Entienden la profundidad de lo que Dios nos trata de comunicar? Porque Él lo dice claramente. Es su voluntad la que nos está mostrando. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque aquellos que llegan a los templos llegan escapando de la contaminación del mundo. Y muchos llegan por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Según de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Según de Pedro 2:22.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Todos aquellos que llegaron en un momento a conocer por voluntad propia, porque el Espíritu no los tomó, a conocer la voluntad de Dios, y fueron contaminados y se dejaron contaminar, si llegaron destruidos, van a ser 2 veces destruidos. Van a ser destruidos en su andar aquí en la tierra porque van a estar llenos de miedos, llenos de temores, llenos de dudas, y ustedes lo pueden ver. Pastores con mascarilla, porque no creen que Jesucristo los sanó y no creen que el Espíritu de Dios vivifica su cuerpo mortal, no lo creen. Y como no lo creen, no lo enseñan. Entonces, hoy día, ustedes lo pueden ver, hay muchos que están orando por pastores enfermos. Se cumple el proverbio. Se cumple el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ni más ni menos. Es duro, es fuerte, pero es así. Es lo que Dios dice. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Niegan a Dios, porque convierten a Jesús en Dios. Niegan al Dios vivo y verdadero. Al Dios lo niegan, al Dios único y soberano. Y por tanto, si convierten a Jesús en Dios, niegan a Jesucristo como su Salvador. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? La pregunta que cabe aquí, ¿cómo yo reconozco a estos hombres y mujeres impíos? Porque niegan al Señor que los rescató. Convierten a Jesús en Dios. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hay muchas religiones y muchos seguidores de esas religiones, que es cierto, nosotros podemos amar mucho a nuestras esposas, podemos amar mucho a nuestros hijos, pero en el retorno de Jesucristo seremos como los ángeles de Dios. Así está escrito. No se casarán ni se darán en matrimonio. Así que, en un abrir y cerrar de ojo a la mujer a la cual amo profundamente, con todo el amor de Dios, en ese abrir y cerrar de ojos, los dos vamos a ser como los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo no tienen emociones, porque cuando mandaba el ángel a cobrársela a todos aquellos idólatras, dejaba la mortandad, no habían emociones. De esa manera seremos cuando retorne Jesucristo por nosotros, por la iglesia, por los renacidos, como los ángeles del cielo. Así que hoy día es cuando debemos amar a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y la mejor forma de amarlos es viviendo la palabra de Dios con ellos. No hay otra forma. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo les dijo a aquellas mujeres cuando recién fue resucitado, que no lo tocaran?
todavía. ¿Se acuerdan? Pero después comió con ellos, después anduvo con ellos. Y tal luego estaba en este lugar como tal luego estaba en otro lugar, camino a Capernaum, y después en el lugar donde estaban reunidos los discípulos, se movía como un ángel de Dios. Piénsenlo y crean lo que está escrito. Y para aquellas religiones que se sienten pecador aún y que ruegan a Dios porque los perdone sus pecados, están haciendo mentiroso a Dios, porque Dios dice que entregó a Jesucristo para limpiarnos de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. El Cordero Pascual, ese fue su propósito. El justo, Jesucristo era justo, por los injustos, por todos aquellos que hicieran con el propósito para, ¿se acuerdan lo que era el propósito? Que siempre la palabra para mostrarlo, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, porque Él entregó su espíritu colgando del madero, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 4.1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, como vimos, 60 horas de tortura, con golpes, azotes, clavado en un madero, todo eso padeció por nosotros. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Terminó con el pecado, para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que están dentro de la doctrina correcta, terminó con el pecado. Pero el que no cree la doctrina correcta, para aquel que cree que Jesús es Dios, o cree en santitos, o cree en su líder por sobre Dios, está viviendo todavía en delitos y pecados. Romanos 5.8. Más Dios, 5.8, Romanos 5.8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Puedo seguir pidiendo salvación si soy salvo? ¿Puedo seguir pidiendo perdón de pecados si ya fui perdonado? Sería como querer crucificar a Cristo mi Salvador una y otra vez. ¿Les suena lógico? Por eso, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de lo que crees, cuídate de lo que vives, cuídate de lo que enseñas, cuídate de lo que tienes en tu mente como doctrina. Dios te bendiga. Camina en los caminos del Padre, en santidad, y eso no quiere decir de que andamos pisando las nubes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero al mundo vamos, a aquellos pecadores, a enseñarles la correcta palabra de Dios, la sana doctrina. Y a la vez, cuidarnos de aquellas doctrinas que nos están bombardeando. Dios les bendiga.